El capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, presidida por la doctora Adriana Ruiz Rasura, en cumplimiento de su compromiso de coadyuvar con el pueblo y con las autoridades en el conocimiento de los problemas nacionales y la búsqueda de sus soluciones, está compartiendo con ustedes el coloquio Salud. El científico doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, socio de este capítulo, se ha preocupado por investigar y estudiar la situación actual que sufre nuestro país y, para ello, ha organizado este coloquio con el fin de acercarnos a la sociedad y emitir mensajes con información que sea accesible para la toma de decisiones en la comunidad por medio de los temas 1. Salud física y mental, prevención y rutas de decisión en la pandemia de COVID-19. 2. Repercusiones socioeconómicas de la pandemia en la región y estrategias o recomendaciones para la recuperación. 3. Propuestas educativas y socioculturales como medio de resiliencia social ante la pandemia. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Gracias, compañeros del capítulo y socios participantes de otros capítulos y, en especial, nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Esperamos que este trabajo cumpla su cometido y que sea la base inicial de una serie de actividades que lo continúen frecuente y periódicamente en bien de nuestras comunidades. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Ramos Zúñiga, coordinador de este coloquio que tiene el auspicio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En principio, permítanme expresar un sentido mensaje de solidaridad para todas las personas que han perdido algún familiar por motivo de la pandemia. Asimismo, reconocer la gratitud que el personal médico que está laborando en todas las áreas, hablo del personal sanitario en general, tenga nuestro reconocimiento ante su esfuerzo y compromiso que han manifestado. En este evento, que será de forma virtual por las condiciones de la pandemia, se pretende aportar información de calidad en donde distintos actores y líderes sociales y consocios han aportado su experiencia con la finalidad de contribuir con información valiosa para la comunidad y para la sociedad que pueda beneficiar la toma de decisiones en el contexto regional de la zona Costa Sur. Por ello, participarán el doctor Fernando Petersen, el doctor Nabor Denis Domínguez, el doctor Castañeda Palomera, el licenciado Agustín Godoy, el maestro Jesús Medina y la maestra Maleni Ramírez, tocando aspectos muy puntuales que serán de utilidad para que las personas los conozcan y puedan afrontar desde una perspectiva local las decisiones mejores para emprender estrategias ante la pandemia. Quisiera entonces dejar en punto 4 elementos que son puntuales de la curva. No solamente es la curva de tipo biológico que ya todos hemos escuchado a los especialistas, hablando del virus, el efecto que este tiene particularmente en la vía de acceso respiratorio y que afecta a otros órganos como ahora lo sabemos, y de la alta contagiosidad y características de transmisión. Hoy por hoy lo único que sigue vigente es nuestro aseo de manos, el cuidado de las medidas de higiene respiratorias y la distancia. Pero aun cuando se está avanzando de forma muy importante en buscar estrategias de tratamiento y en vacunas que probablemente estén próximas, esta pandemia nos ha dejado una enseñanza que debemos de tomar como tal para el futuro, porque es muy probable que siga vigente por mucho tiempo y que se convierta en endémica, es decir, que se convierta ya en parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra simbiosis con el medio ambiente. Una segunda curva es que no todas las enfermedades son COVID y es importante atender oportunamente a todas las condiciones, sobre todo de carácter de enfermedades crónicas, que requieren una atención.
fundamental que sigan vigilando con atención específica la diabetes, la hipertensión, la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas para que disminuyan los riesgos en el caso de una infección. La tercera curva que ha tenido un impacto fundamental es aquella que se refiere a la disminución de la capacidad de apoyo en infraestructura e insumos por parte de los sistemas sanitarios y sociales. Debemos en consecuencia estar preparados para ello y asumir entonces todas las estrategias posibles para poder hacer frente a una condición de esta naturaleza que tiene también implicaciones sociales, laborales y de carácter económico, que también se encuentran vinculadas a las determinaciones del confinamiento, lo que disminuye necesariamente la capacidad económica en muchas regiones. Finalmente, habrá que considerar una cuarta curva, en donde las condiciones de la salud mental y los trastornos de ansiedad, pánico, depresión, eventualmente propiciados por desinformación, también pueden generar alteraciones en la salud mental de la comunidad. Todos estamos en el compromiso de atender a cada una de estas oleadas o cada una de estas curvas. Y en la medida en que podamos asumir una conducta responsable socialmente ante una condición de pandemia que ha transitado entre la incredulidad, la negligencia y la negación, tomemos entonces las decisiones para nuestra propia protección y de las personas que nos rodean. Algo tan elemental como seguir utilizando el cubrebocas es una herramienta que todos tenemos disponibles y que nos permitirá seguramente, junto con otras condiciones, asumir esta estrategia de mantener la protección apropiada desde el punto de vista sanitario. Los invito a que vean las próximas secciones y que puedan tomar lo mejor de esta experiencia en beneficio de sus comunidades. Muchas gracias por su atención. Hoy día el mundo se ve inmerso en una nueva enfermedad. Una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2, que lo que sucede es que hace una enfermedad llamada COVID-19. Esta enfermedad, cada día aprendemos más de ella. Ha sido determinada desde hace alrededor de 6 meses en el mundo. Y el tema más importante es que hasta el día de hoy no tenemos vacuna y no tenemos un tratamiento que sea seguro y específico. Es por eso tan importante las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho para podernos proteger y prevenir el contagio de esta grave enfermedad. Esta enfermedad inicialmente se nos había dicho que era un cuadro gripal, era un cuadro respiratorio agudo, que tenía una presentación leve y que tenía un impacto en la mortalidad muy escaso. Hoy día sabemos que no es así. Hoy día la literatura nos demuestra que esta es una enfermedad que tiene muchísimas maneras de presentarse. De hecho, King's College en Inglaterra ha determinado que existen 6 maneras de presentarse de este mismo coronavirus, que van desde enfermedades muy leves hasta enfermedades que ponen en peligro la muerte y en ocasiones, desgraciadamente, la ocasionan. Por eso, la prevención es la clave de esta enfermedad. El primero de los temas, como cualquier enfermedad respiratoria, es el lavado de manos. Esta es una costumbre que desgraciadamente en nuestro país no es tan frecuente, pero que deberíamos empezar a integrarla como parte de nuestro respeto a nosotros y a los demás. El lavado de manos es sumamente efectivo como medida preventiva. ¿Por qué? Porque al lavarnos las manos quitamos el virus de nuestras manos e impedimos contagiarla en un saludo, en un contacto. Muy buenas tardes. La pandemia que afecta al mundo desde principios del 2020 nos ha hecho conocer situaciones inéditas en el ámbito médico, social, cultural y económico. El desconocimiento del patógeno, su letalidad mediante un mecanismo histopatológico complejo de evolución rápida, obligó a los sistemas sanitarios a implementar medidas de acuerdo con estudios epidemiológicos. De estos, el de mayor importancia e inicial fue el confinamiento para interrumpir
los mecanismos de contagio, siendo además la población más vulnerable, adultos mayores y portadores de enfermedades crónico-degenerativas. Luego se vio que 14 días no fueron suficientes, ni lo fueron 28, ni lo han sido 3 meses, por lo que el confinamiento se ha prolongado y con ello se ha agregado los agregados psicosociales. Las tensiones mentales, estrés, depresión, ansiedad y más, se ha agregado a los confinados y a sus familias. Los servicios de atención psiquiátricas y psicológicos se han saturado de consultas y en muchas ocasiones las recomendaciones que han dado no han resuelto los problemas. Debemos agregar que con el cierre de los comercios, transportes, escuelas de todos sus niveles y buena parte de la industria, el problema socioeconómico se agregó a los ya mencionados. Conforme a la estadística obtenida, solo las escuelas e institutos pararon al 100%, mientras los comercios y negocios en general solo lo hicieron, en el mejor de los casos, en un 66%, en parte porque conforme a la normatividad se mantenían activos los establecimientos marcados como esenciales, aunque nunca se cumplió a la cabalidad con la disposición, ya que los establecimientos catalogados como no esenciales trabajaban con limitaciones y casi siempre sin el cumplimiento completo de las normas sanitarias recomendadas. A esto hay que agregarle la actitud negativa de un buen porcentaje de la población que por ignorancia o egoísmo en forma deliberada desestimaron las mencionadas recomendaciones sanitarias. Cuando forzados por los efectos negativos de la economía a partir del 1 de junio pasado, las autoridades recomendaron una relajación moderada y controlada del aislamiento, la gente pensó que se había terminado el problema y se lanzó a las calles con menos protección que antes. Los resultados los vivimos con el resurgimiento de los contagios y desafortunadamente de las defunciones. La información estadística actualizada dice que todavía no hemos alcanzado el tope de los contagios. Todo esto ha creado un estado de inestabilidad emocional e incertidumbre, en parte propiciada por la actitud contradictoria de nuestros líderes, que dificulta aún más el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Nos ha alcanzado el verano con la temporada de lluvias y con ello el incremento, como todos los años, de enfermedades que ya son endémicas en nuestra zona, como el dengue, zika y más, que amenaza con complicar más la pandemia de COVID, ya de por sí complicada. Tampoco tenemos una vacuna o fármaco específico contra estos patógenos. Y al parecer el verano tampoco será suficiente para que los tengamos contra el COVID. Las redes sociales deben ser los métodos que nos permitan, siguiendo los protocolos establecidos, actuar ante la sociedad con información adecuada para lograr el convencimiento de la observación de los únicos procedimientos que nos puedan ayudar. Las asociaciones culturales, religiosas y hasta deportivas deben tomar parte activa en esta tarea. Desafortunadamente, las mismas redes sociales nos traen noticias y recomendaciones que no tienen la sustentabilidad científica, que a lo mejor con buena intención nos hacen crear nuevas y esperanzadoras expectativas para resolver el problema y nos lleva una vez más a desestimar las recomendaciones sanitarias. No hemos llegado a la cumbre de la epidemia, ya lo dijimos, pero llegar ahí no significa que hemos logrado el objetivo, porque está demostrado estadísticamente que el mayor riesgo está en el descenso, porque se relajan todos los cuidados por falsos criterios triunfalistas que nos llevan a lamentables resultados. Tenemos que convencernos que cuando iniciemos ese descenso, apliquemos y reforcemos todos los cuidados necesarios en forma más rigurosa, para no interrumpir ahora con una atención mayor ese anhelado descenso que nos lleve a buen puerto. Es fundamental entender que lo que se tiene que hacer
En lo sucesivo, no es solo tarea de las autoridades. La participación de toda la población es imprescindible. La corresponsabilidad es indispensable. Tenemos que tomar conciencia de ello. Desafortunadamente, hasta ahora, en nuestro medio, la participación ciudadana ha sido muy pobre y el resultado lo estamos viviendo ya. El volver a la etapa inicial, desde luego, no es deseable. Pero si no logramos esta mencionada corresponsabilidad, obligará a nuestras autoridades a implementar medidas más estrictas con las consecuencias que ya conocemos. Hagamos nuestra parte. El impacto socioeconómico del coronavirus en la pobreza de las familias rurales de la costa sur de Jalisco. La pobreza es la situación o condición de un sector de la población que no puede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir sus necesidades físicas y psíquicas, lo que hace que tengan un inadecuado nivel de vida. La Organización de las Naciones Unidas menciona que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluye el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud va más allá y define a la pobreza de forma contundente y dice que se trata de la enfermedad más mortal del planeta. Menciona que la mayoría de las muertes se relacionan con condiciones de pobreza y marginación. A continuación les narraré un estudio de caso del impacto socioeconómico del coronavirus que realicé en una familia de una comunidad de la costa sur que me dio su consentimiento para presentarlo. Se trata de Candelario, de 38 años, y Fidela, de 34. Tienen 14 años de casados, 3 hijos, 13, 11 y 9 años, 2 en la primaria y 1 en la telesecundaria. Candelario trabaja como jornalero agrícola, gana 1,500 pesos a la semana y tiene seguro social. Y Fidela se dedica al hogar, con la ayuda del DIF y los desayunos escolares de la primaria les alcanza bien para vivir. Rentan una casita con piso de cemento, tienen estufa, lavadora, televisión y una motocicleta vieja. Ellos estaban al tanto del COVID-19, pero no tenían conciencia de su impacto hasta cuando a sus hijos les dijeron los maestros que cerrarían la escuela en la tercera semana de marzo, y sobre todo cuando a Candelario su patrón lo descansó 2 semanas, que no le pagó y le dieron de baja del IMSS. Después le daban trabajo 2 o 3 veces por semana en jornadas más pesadas y le pagaban 250 pesos por día sin seguro social. Fidela se ocupaba de sus niños, apoyándolos en las tareas que recibían cada semana en las instalaciones de sus respectivas escuelas. Su hijo mayor le ayudaba. En abril empezó la crisis económica familiar y para atenuarla empezaron a hacer lo siguiente. Candelario intentó enrolarse como cortador de caña, pero el cabo le dijo que no había lugar, o si le pasaba una lanita cada semana, le abriría un lugarcito en su cuadrilla de cortadores. Su patrón le dijo que le daría chamba cuando hubiera, pero solo unos días por semana, pero que no le aseguraba nada si las cosas se ponían feas con la pandemia. Para completar su comida, Candelario se iba al campo caminando con una resortera para cazar palomas. Decidió ya no usar la moto. Traía guamúchiles, pedazos de caña, ciruelas, mojote y mangos verdes que los cocían con panocha.
Cortaban limones del campo y los vendían o preparaban tortillas con sal y limón. Construyeron hornillas y traían leña para cocinar y no gastar gas. Desde antes consumían poca carne, pero la suspendieron totalmente. Leche solo para los niños. Todos los sábados él se tomaba una cuba y la familia Coca-Cola. Dejaron de hacerlo. Fidela asistió a cursos del DIF para utilizar soya precocida. Con ella preparaba platillos y se los daba a su familia. Eventualmente les daban una despensa por el DIF o por algunas familias norteñas que enviaban dinero para ayudar a los más necesitados. El dueño de la casa les dijo que hasta que se acomodaran las cosas le pagaran la renta, que no se preocuparan. Esta noticia los animó mucho. Fidela aprendió a preparar el frisolen, que es la combinación de granos de frijol, soya y lentejas. También aprendió que si remojaba los granos un día antes de cocerlos, estos se cocían más rápido y gastaban menos gas o leña. Fidela comentó: antes nos bañábamos con champú y jabón de olor, pero ahora nos bañamos con jabón para lavar. En la lavada de la ropa nos estamos ahorrando jabón y detergente, primero lavando ropa blanca y con el agua residual lavo ropa gris y al final la oscura. Fidela mencionó que no se pinta, no se perfuma y no usan ella ni su esposo desodorante para no gastar. No compran ropa de ninguna. El DIF y personas de buena voluntad nos ayudan con comida, que creemos que les sobra de un día, pero no importa, la recibimos con gusto. Finalmente, dicen Fidela y Candelario que ellos y los niños han bajado algo de peso, pero estamos contentos porque Dios no nos deja de su mano, ni el DIF tampoco. Pero hay veces que nos vamos a dormir con algo de hambre, pero los niños no. Candelario y Fidela son un ejemplo del impacto socioeconómico de la pandemia y un ejemplo de cómo se está disparando la pobreza y la desigualdad. Ellos de manera inhumana están aprendiendo lecciones de economía familiar, más bien dicho, lecciones de subsistencia. Muchas gracias. Un saludo para todos. Agradezco al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga su atenta invitación a este coloquio sobre algunas reflexiones y posibilidades de rescate de la economía en la zona costa sur del estado de Jalisco en tiempos de pandemia. Mi pueblo natal, Autlán, localizado en la zona costa sur del estado de Jalisco, región agrícola y de servicios, privilegiada en clima, agua, con tierras de excelente calidad, lo que le da al autlense seguridad de que los alimentos están a la mano. Mucho de lo necesario para el consumo humano se produce o se ha producido en el lugar de manera natural o con la mano del hombre. Los hábitos como alimentación han evolucionado en los últimos años a costa de ir a la baja la autosuficiencia que otrora se tuvo, desapareciendo oficios y fuentes de trabajo locales que garantizaban la producción de prácticamente todo lo que se consumía en la región. Ahora casi todo se trae, hasta la leche. Amenaza de recesión mundial, consecuencia de la pandemia, es lo que tenemos enfrente. ¿Qué hacer? De manera coloquial citaré algunos puntos. En lo individual, centrarnos en una situación de emergencia sanitaria y acatar las instrucciones institucionales de manera inmediata. Cuidar consumos ahorrando recursos, como aquella madre de familia que hace magia con el chivo. Hacer más con menos con el acopio de todo nuestro ingenio. Reingeniería pura. Cuidar el tiempo, ahorrar energía y por supuesto realizar actividades que no la requieran. Alimentos, voltear al pasado e incorporar el valor trabajo a nuestras actividades, por recordar a David Ricardo. Alimentos frescos, no embotellados, recién hechos, no precocidos, sin refrigeración ni conservadores. Esto apoya la salud y los bolsillos
y rescataría a los mexicanos de la obesidad que estamos padeciendo. Las casas eran industrias, todo se reciclaba. Con las cáscaras de naranja agria se hacían una excelente mermelada. ¿Y qué decir de lo desechable? Aparatos eléctricos prácticamente para todo. Vemos televisores en la basura, cual ciencia ficción. Se producía menos basura y en lugar de gimnasio, deportes o actividades, en nuestras casas y oficios familiares era donde se hacían los ejercicios. Había huertos y granjas. Hoy son mascotas que cuestan un dineral. Se hacían conservas, queso, panela, requesón, jocoqui. Había natas hoy exóticas, embutidos, pan, jarabes, ponches, cajetas y por supuesto leche fresca de establos familiares. Se confeccionaban textiles, se reparaban zapatos y relojes. ¿Qué decir de los libros, cuadernos y útiles? Hoy se gasta demasiado en ellos. Todo ha ido desapareciendo y creando una dependencia muy alta y cambiando hábitos. ¿Para qué hacerlo si ya te lo venden? Y eso sin hablar de marcas y presupuestos. Lo subjetivo. En lo intelectual hay que invertir en estudiar, leer, revisar proyectos, escribir, investigar, compartir conocimientos, todo ello gracias al tiempo que nos prodiga el confinamiento voluntario por la pandemia. Todo esto nos está haciendo pensar y actuar. Como comunidad, ser solidarios y compartir, retomar el trueque o la economía perfecta, producir y consumir localmente con todas nuestras capacidades, buscando calidad total en los productos y aprovechar nuestras ventajas comparativas como región y aumentar las competitivas aprendidas por la globalización. Enviar mensaje de trabajo y orden, rescatando oficios y tradiciones regionales como ya se dijo. El mundo ya no será igual. Hay que trabajar mucho y bien. Nos decía un doctor en economía en la maestría, un ama de casa ordenada favorece a la riqueza y a una desordenada no hay dinero que le alcance. Esas mujeres ordenadas deberían de ocupar la Secretaría de Hacienda de un país, nos decía. Mi padre, don Ramón Godoy, tenía un dicho muy bueno: el trabajo todo lo vence. Con esta pandemia asumiremos que se puede acabar con las economías regionales, nacionales y globales, y con más razón la personal. Hay que estar preparados para las contingencias, creando reservas de todo tipo, fruto del trabajo y el orden, favoreciendo la producción y consumos locales, aprovechando las redes de comunicación con que contamos. Muchas gracias. Cada vez va adquiriendo mayor importancia social y ambiental la agricultura con enfoque sustentable como fuente de origen de alimentos, que contabiliza los recursos naturales necesarios para su producción. Los alimentos que provienen de la práctica de esta agricultura ocasionan menor huella en el medio ambiente por su relativa baja necesidad de recursos naturales. Los cultivos de vegecultura y espermacultura en el Valle de Autlán, El Grullo, El Limón, además de contribuir de forma natural en la generación de oxígeno que respiramos, aporta también las frutas, verduras, hortalizas, tallos, granos y legumbres que tienen propiedades saludables a través de los nutrientes, vitaminas, minerales y fitohormonas de enorme valor para mantener la salud de la población que los consume. El coronavirus no lo podemos evitar, pero la enfermedad que causa a la población la podemos controlar a niveles aceptables. Entre otros mecanismos, podemos ingerir alimentos y mejorar hábitos que fortalezcan el sistema inmunológico en esta pandemia y en toda la vida. No esperen una lista de lo que podemos comer para protegernos frente a la pandemia. No presentaré alimentos mágicos para fortalecer el sistema inmunológico y mucho menos presentaré alimentos curativos. Estos no existen, por lo menos por ahora. Si quieres reforzar tu sistema inmunológico, debes seguir hábitos de vida saludable. Por ejemplo, una alimentación equilibrada
que la encuentras en el alto consumo de frescos vegetales de la estación, de colores verdes, rojos, morados, anaranjados, blancos, las frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, grasas saludables, alimentos probióticos y proteínas. A mayor diversidad de alimentos, se incrementa la diversidad de nutrientes que mejorarán tu estado de salud. Si tienes oportunidad, come de 4 a 5 veces durante el día y los alimentos más densos consúmelos por la mañana y los menos densos por la tarde. De noche, si te es posible, consume alimentos muy ligeros. Te hace bien reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas, exceso de sal y alimentos ultraprocesados. Si estás reduciendo tu actividad física, baja también la ingesta diaria de alimentos. Otros hábitos importantes para mejorar el sistema inmunológico es la hidratación suficiente durante todo el día, tener descanso y horas de sueño adecuadas, control del estrés, peso saludable, actividad física. Tu imaginación y voluntad te permitirán lograrlo en medio de la pandemia. La meditación y la práctica religiosa, si tienes alguna religión, es muy recomendable. Mantener o mejorar tus hábitos de sueño y de comida e intenta evitar el consumo de atenuantes. Aunque consumas alimentos de la mejor calidad, pero si no respetas el quédate en casa, no usas el cubrebocas, la careta, lavado constante de manos, higiene en general, sanitización de espacios y no respetas la sana distancia, al salir a la calle o al aceptar visitas en tu casa, serás altamente vulnerable para el COVID-19. Finalmente, quiero mencionar que están intrínsecamente relacionados la agricultura, la cultura, los alimentos y el sistema inmunológico, que podemos decir: dime qué agricultura tienes y te diré qué produces. Dime qué produces y te diré qué comes. Dime qué comes y te diré quién eres. Muchas gracias. ¿Qué tal? Espero se encuentren bien. La charla que he titulado La humanidad ante las grandes adversidades tiene el propósito de hacer un análisis muy rápido, sin mucha precisión en algunos datos, pero sí la comprensión en el momento que estamos viviendo, así como un poquito sus orígenes y algo muy importante, lo que sigue, y rescatar el pensamiento de los jóvenes, de las generaciones que nos van a aunque en ocasiones las visiones no han sido compartidas. Vemos que cada época va creando sus propios paradigmas, entendiendo a un paradigma como un modelo que genera ciertas formas de pensar, de actuar y de comprender las cosas. Ahorita estamos ante un cambio de paradigma obligado debido a este virus que está modificando a la propia humanidad. La tecnología siempre ha estado con nosotros. Podemos hablar de las revoluciones industriales. Tal vez la primera revolución industrial en el siglo XVIII, que introdujo el vapor como la fuerza motriz, una fuerza que vino a sustituir a la fuerza humana. Una segunda revolución, que podríamos hablar de la introducción de la energía eléctrica en términos muy generales. Una tercera revolución donde ya hablamos de las TIC, de la tecnología de información y comunicaciones, y ahora una sociedad digital. Esto sería en cuanto a las cuestiones tecnológicas. ¿Qué podemos decir? De las epidemias, pues lamentablemente siempre han existido, son parte de la historia de la humanidad y todo parece indicar que van a seguir existiendo. Hay varias ahí históricas. Yo mencionaría la que se dio en el siglo XIV, a mediados en Europa, donde de 80 millones de personas mató a cerca de 50 millones de personas. Imaginémonos, ¿no?, la tragedia de esa época, aunque también hay que entender que en esa época, por supuesto que no había ciencias de la salud, y el pensamiento medieval que estaba terminando, confería un gran peso, un gran énfasis a los demonios, a la hechicería, y prevalecía mucho la ignorancia y el miedo también.
Es importante también señalar que el promedio de vida era muy bajo. Algunas personas que estudian cuestiones demográficas señalan que el promedio de vida era de 40 años en los hombres, ¿no? Actualmente, según un instituto, el Population Reference Bureau, dice que hasta el año de 2015, en toda la historia de la humanidad, habían nacido 108.200 millones de personas. Actualmente se calcula que somos 7.700 millones de personas. Esto es para darnos una idea de cómo ha ido evolucionando también la población, la demografía, y cómo hemos estado ahora más que nunca interconectados. Sobre la situación actual, yo me atreví a dividir 4 grandes dimensiones que ha tenido siempre la historia de la humanidad. Una sería los aspectos políticos y socioeconómicos, que incluye las formas de gobierno, sistemas productivos, etc. Otra segunda dimensión sería la naturaleza, que incluye el trato con los animales, la relación con el medio ambiente. Otra tercera dimensión sería la cultura, que incluye el arte, la ciencia, costumbres, educación, hábitos. Y una cuarta dimensión intangible pero muy importante, la espiritualidad, que incluye creencias, religiones y valores también. Bien. Para finalizar, mucha de esta información, como lo había comentado, la compartí con estudiantes universitarios, y hice una pequeña encuesta, un pequeño estudio para ver cuál era su opinión de ellos, de estas nuevas generaciones. En lo global, ellos mencionaron, haciendo una apretada síntesis, que se requiere planes económicos emergentes, que haya más respeto a la diversidad cultural, menos consumismo y una mejor relación con el medio ambiente. En el ámbito nacional, ellos mencionan que necesitamos ser más disciplinados, no depender tanto de potencias extranjeras tecnológicamente, mayor apoyo al deporte y buscar la paz y erradicar la discriminación. En el ámbito estatal mencionaron que se requiere más unión, aprovechar mejor nuestros recursos naturales, culturales, activar la economía, que haya un mayor impulso a la educación de calidad y mayores fuentes de trabajo. Y una parte de la pregunta de la encuesta que levantamos era: ¿y tú en lo individual qué piensas hacer? ¿Verdad? En lo individual, ¿qué harías? Y bueno, ellos mencionan que es muy importante cuidar su salud, un mejor aprovechamiento de la tecnología, saber escuchar y aprender, porque vamos a estar aprendiendo constantemente, adaptarse a la nueva realidad para sobrevivir y establecer metas y el respeto a los demás. Bueno, a manera de reflexión y para concluir, yo quisiera decir nada más de que ojalá de que, así como la historia nos demuestra que hemos tenido aspectos positivos y negativos y sus impactos, ojalá aprovechemos estas lecciones que la historia nos da, que hagamos un planeta donde haya mayor convivencia armónica, digamos, ¿verdad? Que las naciones más poderosas realmente asumieran una intención de colaboración, ¿verdad? Que haya gobiernos sensibles y honestos, pero también una ciudadanía más responsable. Que nosotros también participemos cada vez más de manera responsable y que la tecnología esté al servicio de la humanidad y no al revés. Que no dependamos nosotros nada más de la tecnología, sino que la tecnología nos ayude a vivir mejor. Finalmente, para concluir, la dimensión cultural es muy importante, los aspectos humanísticos y espirituales, y rescatemos y preservemos lo mejor que como especie hemos construido a lo largo de los siglos. Para llegar aquí a donde estamos, le ha costado mucho a la humanidad. Ojalá y esta lección que estamos teniendo, ojalá que esta pandemia que estamos atravesando nos deje unas buenas enseñanzas y creamos que realmente no es un idealismo, no solamente es una aspiración, sino es una racionalidad, una mejor convivencia entre nosotros mismos como sociedad y el medio ambiente, y que las nuevas generaciones aprendan de las lecciones que estamos dejando. Muchas gracias. Hola, soy Maleni Ramírez y el día de hoy les voy a compartir una cápsula informativa sobre los murciélagos. Los murciélagos son unos pequeños mamíferos voladores y son unos animales fantásticos. Yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero espero que después de escuchar esta información, su opinión sobre los murciélagos cambie un poquito. Y es que los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más numerosos del planeta. Tenemos alrededor de 1.400 especies
70% de ellas se alimentan de insectos, 20% se alimenta de frutos y el resto tiene una amplia variedad de gustos para comer. Comen carne, comen polen, pueden ser pescadores e incluso hay un grupo de especies que se alimentan de sangre. Bueno, los murciélagos son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de vuelo verdadero, son los únicos capaces de volar y eso es debido a algunas adaptaciones anatómicas de su cuerpo, como la modificación de sus manos, que tienen una membrana que le cubre los dedos y les permite volar. Y esto les permite también aprovechar una gran cantidad de recursos para los cuales alimentarse. Muchas personas piensan que son ciegos, su vista y sus ojos son similares a los nuestros. Ellos ven tan bien o tan mal como nosotros vemos en un cuarto oscuro. O sea, sin luz tampoco ven, pero ellos tienen un sistema que les ayuda a ubicarse en la completa oscuridad y les permite poder atrapar su alimento. Y este se conoce como ecolocalización. Y para explicarlo un poco, quiero que piensen en el sistema de radar que tienen los aviones y los submarinos. Acuérdense que ellos emiten una señal, un sonido que viaja a través del aire o del agua y que el retorno de esa señal de sonido les da un panorama de qué obstáculos hay en el camino. Así, un murciélago es como ellos pueden ver en la noche, a través de estas señales sonoras que rebotan en el ambiente y pueden regresar y darles un escenario de cómo está todo allá afuera. Entonces, esta es la forma en la que ellos tienen para moverse en la completa oscuridad dentro de un bosque, cazar o conseguir novia, ¿no? Quiero hablarles de todos los beneficios que nos brindan. Los murciélagos, a partir de todas estas variedad de dietas que tienen, nos pueden dar, imagínense, si se alimentan de insectos y 70% de las especies se alimentan de insectos, sirven como controladores importantísimos de plagas. Si ustedes les gusta comer frutas y vestir ropa de algodón o comer platos de arroz o tortilla, sirven o están ahí gracias a que ellos pueden controlar una gran cantidad de plagas. También tenemos servicios de polinización muy importantes. Las pitayas, los plátanos, los zapotes, las anonas, todas estas frutas son polinizadas por ellos, entre muchas otras. Además, otro servicio ecosistémico que nos brindan es la dispersión de semillas. Ellos pueden hacer llegar muy lejos gran cantidad de semillas que sirven para la regeneración. Si nosotros los dejáramos que los bosques llevaran su proceso de regeneración, los murciélagos serían muy importantes para hacer llegar semillas a estos sitios y recuperarse con el tiempo. Es cierto también que han estado asociados a muchos problemas de salud. Si bien es cierto que nos pueden transmitir la rabia, no a nosotros sino al ganado, también hay una vacuna que es muy efectiva y puede prevenirlo. Actualmente, con el brote de esta pandemia de COVID-19, también han sido muy estigmatizados y sus colonias han sido muy atacadas. Con esta información que yo les estoy brindando el día de hoy, lo que espero es que tengan un mayor conocimiento, menos temor y que no los ataquen, porque son más beneficios los que nos dan que las enfermedades que pueden transmitirlos. Son reservorios de una gran cantidad de virus, pero el virus que está causando esta pandemia, el SARS-CoV-2, es un virus que evolucionó para alojarse en el humano. Los murciélagos son reservorios de muchos coronavirus, pero no son culpables de esta pandemia. Los culpables somos nosotros en la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza y debemos de cambiar estas acciones y estas actitudes y poder convivir de una manera armoniosa con todos los seres de la naturaleza. Espero que les haya gustado la información y espero que haya despertado al menos la curiosidad para que busquen más información sobre los murciélagos. Hasta luego.